Hay harto que analizar sobre el proyecto justamente de las 40 horas semanales laborables, porque también se habla de la flexibilidad, la letra chica, y también la gradualidad de 5 años para pasar de las 45 a las 40 horas. Vamos a conversar más de este tema y nos vamos a conectar con Horacio Llobet, licenciado en Recursos Humanos y cofundador de Nawayan. ¿Cómo está, Horacio? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Horacio, lo primero, estaba leyendo aquí parte de algunos artículos, usted habló al medio infobae.com sobre las 40 horas. Lo primero, su apreciación sobre este cambio que está sucediendo aquí en nuestro país. ¿Qué le parece estas 40 horas? Incluso tal vez deberían ser menos, viendo tal vez la visión de lo que sucede en el mundo. No, yo la verdad que soy una persona que pienso muchísimo. Creo que después de la pandemia, Pablo, creo que si no aprendimos una lección importante de vida, creo que no aprendimos finalmente nada. Y me parece que hoy que estemos discutiendo en países latinoamericanos, que siempre venimos mirando a los países europeos, nórdicos y demás, los miramos con mucho entusiasmo y de repente ver que un país en Chile se están impulsando una ley para ir de manera gradual a pasar a 40 horas, a mí me parece que es una decisión extremadamente acertada. Tenemos que empezar los latinoamericanos a patear un poco el tablero y a animarnos a otros desafíos, porque finalmente es empezar a disfrutar un poco más la vida, ¿no? Compartir más con nuestras familias, ser más productivos. Para mí hay un error grandísimo en la concepción, y en Chile lo está extremadamente comprobado, Pablo. Los últimos, creo que 50 años, el Producto Interno Bruto creció más del 500%, mientras que la productividad creció solo un 7,8%. O sea, por lo menos si sabemos que estos últimos 30, 40, 50 años venimos haciendo las cosas y no funcionan, permitámonos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta y también un poco más humana. Yo pienso en mi hija, pienso en nuestros nietos, y me parece que tiene que ver con una evolución natural del mundo, por lo cual en ese sentido soy una persona que apoyo muchísimo este tipo de iniciativas, obviamente siendo conscientes y coherentes, porque si afectamos a un lado o al otro, la cosa no va a funcionar. O sea, no podemos afectar el bolsillo del trabajador, como tampoco podemos afectar a la empresa, porque no se va a motivar a hacerlo. Entonces, creo que el desafío del Estado, el desafío incluso como sociedad, es plantear estos temas y entre todos ver la manera de ver cómo lo podemos llevar adelante, con el tiempo que cause, con los esfuerzos que tengamos que hacer entre todos, pero creo que es en fin de pensar en la humanidad, ¿no? Ahora, Horacio, ¿cómo está la realidad de las empresas? Porque usted hablaba de algo muy importante, el tema de finalmente tener mayor vida, pero se condice eso con la productividad. En Chile, usted lo que ha visto con los recursos humanos, con Nawayan, ¿cómo está la productividad en cuanto también a la medición? ¿Cómo se puede medir la productividad de un trabajador? Justamente cuáles son las diferentes formas y si estamos preparados para medirla, tal vez de una manera, y ahí puede ser menos humana, sino que a través de un software, a través de un registro, justamente para saber que en esas 40 horas, que se nos viene lo más probable porque el acuerdo está listo, está básicamente casi listo, sacarle provecho a esas horas de trabajo. Es un gran desafío, Pablo. Nosotros muchas veces caemos en la comparativa fácil, ¿no? Decimos, bueno, porque Alemania lo implementó, España lo implementó, Exacto. en Suecia lo están haciendo. Bueno, Argentina, Chile, no somos ni Suecia, no somos ni Alemania, no somos ni España. También tenemos que entender que estamos en un estadio totalmente distinto. Por lo cual, implementar este tipo de políticas o de implementación de reducción de jornada laboral siempre va a tener mucha resistencia, y principalmente del empresariado y en muchos lugares, en muchos sectores donde también viene muy alimentado del patrón de fondo, ¿no? Digo, me parece que hoy, en su momento, ¿cuántas empresas, Pablo, nos pasó que cuando llegó la pandemia era impensado o nunca se les hubiese ocurrido que las personas pudieran teletrabajar? Y de repente tuvimos que teletrabajar todos y nos forzó a pensar de una manera distinta. Creo que hoy estamos en esa parada. Ahora, eh, hay muchas comparativas a nivel mundial con datos empíricos para poder corroborar que el camino es la reducción de la jornada en pos de la mejora de la productividad, del bienestar, porque hoy no solamente hay que medir la productividad tan eh, sesgadamente como lo hacíamos antiguamente, ¿no? Dividir números. Hoy hablamos del bienestar, hablamos de la inteligencia emocional. Digo, estamos en un mundo distinto, ¿no? Es como el sindicalismo que todavía sigue pensando en el trabajo de los años 70, 80, cuando hoy estamos hablando de tecnología vanguardista que ni siquiera la política pública lo puede acompañar. Entonces, hay desafíos que están presentes de una manera distinta, y me parece que hoy tenemos que empezar a tratar de medir. Chile no deja de ser el segundo país después de Turquía
post pandemia con más del 50% de la población con problemas de salud mental. Entonces, nada, me parece que también es un momento de parar, de pensar y si las personas empezamos a estar bien, trabajamos en lugares donde nos sentimos felices y contentos, donde somos reconocidos, donde no somos tratados como un número, seguramente empezaremos a tener un cambio de chip. Porque nuestros hijos y las generaciones que se vienen vienen con un mindset totalmente distinto y diferente a lo que es el mundo del trabajo. Por lo cual creo que hoy el desafío se aceleró a un ritmo distinto. Es que justamente es eso, porque si uno ve, por ejemplo, la realidad con el teletrabajo durante la pandemia, se implementaron muchos programas para saber la productividad. Si uno estaba moviendo el mouse, si uno estaba presente, incluso algunos le decían tiene que tener encendida la cámara. Entonces, puede existir dentro del cambio, y ahí se lo dejo a usted que es el experto, una realidad en que se aplique lo menos humano que es la medición con números. Y eso nos va a producir un quiebre en cuanto a, me van a estar midiendo en cuanto a mis resultados y no tal vez al trabajo que estoy haciendo que no puede ser medible. Puede pasar eso en el futuro. Y no lo digo solo aquí en Chile, que va a pasar en todo el mundo, en Argentina, por ejemplo, en Colombia, donde también esos cambios se van a empezar a discutir. Absolutamente. Nosotros, Pablo, en Nahuayán, nosotros el 95% de la gente teletrabaja hasta el día de hoy. Ya. La gente va a la oficina, el que elige, el que tiene ganas, que tiene ganas de compartir o que en su casa no tiene el entorno ajustado y prefiere estar en la oficina pues se puede concentrar más. Digo, es una elección propia y dentro de ese entorno también nos dimos cuenta que la gente encontró otras comodidades que antes no existían, que antes hubiese sido impensado todas estas cosas. Entonces, en ese cambio de paradigma, creo que se pueden dar estas nuevas oportunidades de pensar las cosas distintas. Yo soy totalmente creyente que tenemos que ir por ahí. Nosotros, como te decíamos, en Nahuén teletrabaja toda la gente y nosotros no le medimos por la cantidad de horas que trabaja, sino por los resultados. O sea, si lo hizo en 7 horas en lugar de 9 y 2 horas se puede dedicar a leer un libro, descansar, a pensar o a simplemente relajar la cabeza, está perfecto. Ese es el concepto nuevo de la productividad. No es las 9 horas que si no respiró un segundo y lo vi que descansó, miró el teléfono, le tengo que dar un latigazo. Ya no estamos más en esa época arcaica. Hoy hay una nueva manera de medir el trabajo, una nueva manera de legislar el trabajo y una nueva manera también de cuidar y preservar la vida humana hacia el futuro. Eso es muy importante también. ¿Cuánto es el espacio que finalmente, si cumplimos, bueno, puedo descansar, puedo distraerme en otras cosas que me pueden ayudar en un futuro? Estamos con nuestro generador de caracteres que dice, es opción 4 días de trabajo y 3 de descanso. La flexibilidad que por parte de los dirigentes, de los trabajadores, no están de acuerdo. Por parte de los gremios, incluso lo están pidiendo. Dicen que, por favor, esté presente. ¿Cómo lo ve usted desde los recursos humanos? Si es una buena alternativa, por ejemplo, trabajar 10 horas, incluso 11 en algunos casos, pero para tener los 3 días de descanso con la familia, con los amigos y con uno mismo, si uno quiere. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que esto es como la motivación, ¿no? La motivación para cada una de las personas en el mundo es totalmente distinta. Entonces, va a haber muchísimas opiniones al respecto. Y yo creo que me parece que hoy la legislación laboral, la responsabilidad que tenemos las personas que dirigimos empresas, tenemos una empresa y tenemos personas con las que trabajamos, pensar que la manera del mundo del trabajo hoy ya es mucho más distinta y abierta. Y quizás no es lo mismo para todos. Estábamos acostumbrados a darle la misma pastilla a todo el mundo y hoy ya no es más así, y quizá va a haber alguno que quiere el 4x3, otro que prefiere, de hecho lo mostraban ustedes en la nota, otros preferían las 40 horas porque le permitía otro tipo de flexibilidad. Va a depender cómo lo que ofrece le permite a la persona adaptar mejor su vida a ese entorno. Entonces, mientras cumplamos eso, me parece que es un camino para mí extremadamente correcto. Ahora, ¿es un gran desafío? Sí, Pablo, es un gran desafío. Hoy creo que tenemos un gran desafío de un nuevo mundo del trabajo, el cual yo lo festejo, porque si pensamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, cómo era la época del trabajo, mucho más manual, mucho más ortodoxo, y hoy donde hablamos de flexibilidad, donde hablamos de bienestar, donde hablamos de posibilidad de 40 horas de trabajo, donde lo miramos distinto, me parece que es el camino. Creo que si nosotros como seres humanos no peleamos y defendemos, pero de una manera lógica, ¿no? Acá no estamos hablando de bandos políticos de izquierda o derecha, ¿no? Que depende de quién trae un proyecto, se mira con una cara, si hay otro proyecto se Ahora, piensa Horacio, que cambia, ¿no? sí, ahora lo voy a pasar a un ámbito legislativo, tal vez escapándolo de su rubro. ¿Debería normarse bien quiénes o cómo se debe negociar o arreglar este 4x3 o la flexibilidad? Porque justamente algunos dicen echa la ley, echa la trampa aquí en Chile, y también dicen, bueno, el empleador puede que me ponga la regla encima en vez de negociar. ¿Debería estar bien reglamentado eso? Absolutamente, absolutamente. Y seguramente, Pablo, existirán cosas que no van a estar reglamentadas y se irán reglamentando. Hoy, Ya.
el mundo tecnológico empujó a los legisladores cuando empezaron a legislar, bueno, Chile fue bastante pionero, ¿no? Pero el resto de los países de Latinoamérica, con la ley de teletrabajo, la sacaron post pandemia. O sea, y muchos legisladores se conectaban a Zoom por primera vez en su vida hablando de una ley de teletrabajo, cuando Exacto. nunca lo habían hecho. Digo, nos va a pasar en un mundo que va evolucionando que los desafíos vamos a tenerlo enfrente. Lo importante creo que es, como le decís bien tú, es legislarlo de una manera para que las cosas queden bien claras. Y ahí es muy importante también el llegar a tiempo. En Chile nos demoramos en llegar a eso. Por lo mismo, le digo, usted dice, se va a ir legislando en el tiempo, pero debería salir la ley lo más completa posible. Ojalá con todas las alternativas, ¿no es así? Ojalá, ojalá, pero así todo como ustedes chilenos se ven quizás más retrasados en unas cosas, Chile fue el primer país en Latinoamérica que sacó la ley de teletrabajo antes que salga la pandemia. Entonces, digo, no todo es malo, siempre uno como que siempre el pasto, que decimos, el césped del vecino siempre es más verde, Exacto. o el país de al lado está mejor, y no, Chile ha hecho muchas cosas muy buenas. Estos últimos años ha tenido, bueno, todo lo que están viviendo, una revuelta social y muchas cosas más fuertes, y se empezó a copiar mucho más a Latinoamérica en muchos aspectos, pero así todo sigue siendo un país que tiene cosas dentro de todo lo que ustedes están viviendo muy buenas y positivas. Bueno, ¿cómo nos agarramos de eso y empezamos a producir un cambio que creo que es el desafío que tenemos, ¿no? En Latinoamérica principalmente. Exactamente. Ahí muy importante también que desde afuera a veces nos ven y nos ayudamos a vernos finalmente que estamos mejor de lo que pensamos. En Argentina, por ejemplo, yo le voy a decirlo, en Argentina a veces sucede que están mucho más avanzados con el teletrabajo porque tienen empresas que tienen mucho más internacionalización, uno podría decir Paramount, Disney, muchas más, cosa que no sucede en Chile, que se van a instalar justamente sus hubs en Argentina. Horacio Llobet, licenciado en Recursos Humanos y también cofundador de Guayama. Muchas gracias por aquí ayudarnos a vernos de mejor manera y también por esta conversación en Chilevisión Noticias. Nada, un placer. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches.